Bueno, muy bien, seguimos en Polirrubro, la mañana de la radio, aquí en Frecuencia Vital, 10 y 28, y agradezco la presencia del presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Álvaro. Pampa, gracias por venir y la consideración de venir a charlar un rato con nosotros. Bueno, Pato, hace mucho que no venía, ¿no? Creo que la Desde última vez me saqué el barbijo cuando me senté acá en la silla. Bueno, y no solo eso, sino que por supuesto que siempre hemos hablado muchas veces de la temática del puerto, cuestiones, pero a la última vez, claro, me dijiste alguna vez sería lindo sentarnos a hablar de historia. Y te aclaro que vas a hablar sobre todo vos, pues yo soy bastante ignorante, medio toco un poco de oído, así, pero alguna vez, si vivo 200 años, lo voy a estudiar. Me apasiona la historia argentina, porque tiene tanto que ver siempre con nuestro presente, ¿no? Que es como que nos marca lo que pasó, nos marca lo que nos pasa. Sería una cuestión así por el estilo. Pero si querés te tiro un disparador para que se menciona poco y podemos arrancar ahí, que me des tu punto de vista, y es un tema histórico. A mí me parece que si nosotros, como tantos otros países de la región, el imperialismo nos puso la pata encima, provocándonos golpes militares, influenciando en funcionarios que le respondan a ellos, concretamente el imperialismo norteamericano, eso se definió en parte en la guerra civil estadounidense, y en la otra parte en la batalla de Pavón. Te tiro. ¿Por qué? Yo en mi ignorancia saco la cuenta. Son contemporáneos, ahí me fijé antes de venir acá. La guerra civil de Estados Unidos, de 1861 al 65, ganaron los desarrollistas. Bueno, acá, batalla de Pavón, la final entre la Confederación y el centralismo porteño. Bueno, yo estoy enojado con, con Urquiza. Él no sabe nada, pero yo estoy enojado, porque se retiró, batalla que era ganada, y a partir de ahí, pasó el dominio de Mitre, Mitre decidió la guerra de la Triple Alianza, hicieron pelota Paraguay, que era, bueno, yo imagino que ahí está la raíz de nuestros problemas, ahí empezó. Sí, se puede hacer una comparación. A veces es complicado porque yo he escuchado muchas veces, alguna vez lo dije yo cuando era muchísimo más joven, que la Argentina necesitaba una guerra civil como Estados Unidos para definir su modelo. ¿No la tuvimos? No, y yo creo que la nuestra es una guerra interminable, es una guerra civil interminable. A veces armada, a veces no armada. Pero sí, en la Argentina lo que lo define como bélico al tema es que es imposible ponerse de acuerdo. Es o doblego por completo la voluntad del otro o esto sigue como está. Y es así. Bueno, entonces empezamos por el final, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque para encontrar la respuesta a estas cosas es que sirve el análisis histórico. La guerra, algo de 650.000 muertos en mediados del siglo XIX, ¿no? Claro, la proporción es distinta. Claro. Muy violenta, muy cruel la guerra, y la guerra fue entre dos modelos, entre el modelo agrario esclavista y el modelo capitalista industrial, que es el del norte, que es el que triunfa. Y ahí se saldó. Claro, y triunfa, pero eso no transformó en industrial al sur esclavista de Estados Unidos. A ver, en la plena aplicación de los derechos civiles, porque gana la gran bandera de Abraham Lincoln y lo que queda en la historia, que siempre la escriben los vencedores, claro. Lo que queda es la gran guerra por las libertades públicas y el tema de la igualdad de las razas, digamos, ¿no? Claro. Esto es una mentira. La gran guerra fue por 100 años después, 100 años después, Martin Luther King estaba en el sur de Estados Unidos haciendo marcha para que los negros entraran a los mismos baños que los blancos y se sentaran en los mismos micros que los blancos y en los mismos restaurantes. 100 años después. 100 años después. Hay mucho macaneo, pero yo por eso soy un apasionado de la historia. La historia siempre se está reescribiendo. Qué sé yo, podemos hablar de la historia argentina en este sentido también, pero no nos vayamos del tema.
Sí. Nosotros nunca tuvimos una guerra decisiva por el modelo. La Pavón, vos dijiste muy bien, batalla ganada por la Confederación, claro, y perdida porque Urquiza se retira. ¿Qué excusa puso Urquiza que se retiró? ¿Sabés por qué se retiró Urquiza la batalla? Algo que si ganaba igual no iba a poder gobernar porque no lo iban a dejar. Sí, no pero sé él dijo qué. que tenía un ataque de hemorroide y dio la vuelta y se las tomó. Que tenía un ataque de hemorroides. Sí, señor. Lo dice Salvador Ferla, un historiador muy singular que tiene la Argentina. La Argentina en clave de humor, pero es un dato cierto. Eso hizo que nos vaya como el culo después. Claro, parece mentira, ¿no? Parece mentira. Y después salió hablando pavada de ni vencedor ni vencido. ¿Qué ni vencedor ni vencido? Esa es la definitiva derrota del federalismo. Una excusa, y el triunfo, ¿cómo encuentra la Argentina Pavón? La provincia de Buenos Aires segregada de la Confederación Argentina, claro, 10 años antes, que nunca nadie lo responsabilizó a Mitre, Alsina, por qué hicieron eso. Y demuestra mucho las tensiones que hoy tenemos. El porteñismo, ya derrotado y cercado, retira a la provincia de Buenos Aires de la Confederación y la deja a la Confederación, digamos, se queda con la aduana, la puerta más importante de la Argentina, yo diría aún hoy, claro, de la Argentina al exterior, puerta de entrada, sobre todo de entrada, ¿no? Y de salida de todo lo que es comercio y exportación. Y lo deja librado al puerto de Rosario, un puerto de ínfima categoría, sin logística, muy parecido a Quequén, en cuanto a sus posibilidades en aquellos días. Entonces lo condena a la miseria a la Confederación. 10 años duró eso, no 3 días. 10 años duró. Entonces, bueno, sí, eso que, como en términos de los historiadores, de los filósofos de la historia, es una disputa por la hegemonía. Y Buenos Aires era tan hegemónico que decide separarse y la Confederación no puede volverlo al redil. La Constitución que nos rige, hasta 1994, la de 1853, la hizo la Confederación sin Buenos Aires. Buenos Aires no participó de la dichosa. Cuando vos lees el diario La Nación, sí, que es el diario de Mitre, jamás habla de la Constitución de 1853. Ahora, lástima que ya no se lee poco en papel, pero el diario La Nación siempre habla de la Constitución de 1853-1860. Porque es el año de la primera batalla de Pavón que se unifica la Confederación. Claro. Pero hasta esa fecha, la de 1853 es solo para la Confederación sin Buenos Aires. Ahora, cuando se unifica atrás de una batalla. Y atrás del centralismo porteño. Entonces, después viene todo el digamos, de ahí sale Mitre presidente en 1862, y después Mitre se embarca en la guerra del Paraguay, que fue un desastre. Fue un desastre. ¿Un desastre? ¿En qué sentido? Y la guerra del Paraguay es una guerra ideológica, ¿no? Mitre es un tipo, yo creo que es el cuadro político moderno en mediados del siglo XIX, que termina diseñando la Argentina. ¿Al calor de qué? Al calor de la derrota del rosismo, que era un camino, digamos, genuino, nacional. No nos olvidemos que Juan Manuel de Rosas fue el primero que instaura la celebración del 25 de mayo. Hasta ese momento no se celebraba. Lo cual da la pauta de que había importantes sectores que querían seguir siendo la colonia. Pero sí, que lo tomaban como un hecho menor. Después, Juan Manuel de Rosas no solo hace eso. Juan Manuel de Rosas es el primero que reivindica al general San Martín. Por eso San Martín, 2 años antes de morir, en 1848, le lega su sable al general Juan Manuel de Rosas. Claro. Recién acabo de leer una crónica
Sarmiento lo va a visitar a Sí, San Martín en sí. 1846. Sarmiento tenía 35 años. Y la conclusión que saca Sarmiento, que San Martín era un viejo choto que vivía de recuerdo. Está el dicho en el lenguaje que usan ustedes acá en la Sí, radio. sí. ¿Por qué? Porque San Martín le habla bien de Rosas. Y San Martín le fundamenta que Rosas es el tipo que está sosteniendo la independencia de Sudamérica. O sea, Y mucho criterio. Mitre lo mira con los ojos de lo que fue Sarmiento. el romanticismo europeo, que es el que da pie al fenómeno de Napoleón III, que es 1848, y que es el modelo de Mitre. Es si uno quiere entenderlo a Mitre, lo tiene que mirar a Napoleón III. ¿Y cuál es la esencia de ese Y modelo? Napoleón III es la frase aquella de Carlos Marx. La historia se repite como farsa lo que fue tragedia. Ah, Napoleón III se armó de todo el ornato de su tío, de Sí. Napoleón I, Sí. el emperador, Sí. se coronó emperador, y sí. lo que hizo fue, digamos, impulsar el desarrollo de la burguesía industrial incipiente en Francia para competir con Inglaterra. Mm, Hasta que en 1870 los alemanes, que lo hicieron más rápido, se lo comieron crudo. ujú, Esa es la historia de Napoleón III. claro. Y, Pero pero no- todo no- eso, a ver. todo eso impone un pensamiento. Y es el pensamiento de Mitre. Y la guerra. Pero no lo veo a Mitre muy desarrollista. No. Mitre, Ah. Mitre es una combinación de esas ideas Sí. con el liberalismo británico. Ah, ahí le veo más Entonces influencia. Mitre impone esas ideas, si las trata de imponer. En Brasil también se da en esos años hegemonía de estas ideas. Y esas son las ideas que generan la guerra del Paraguay. Es una guerra de dominio, de modelo ideológico, digamos, no voy a decir agroexportador, porque todavía no era agroexportador, era economías primarias, importadoras de manufactura. Ese era el modelo. Hubo El motivación. imperio inglés estaba en plena expansión. Hubo motivación, incentivo de los ingleses para que emprendieran la guerra contra Paraguay, Argentina y Brasil. Pero por supuesto, si tenemos todo el antecedente de la guerra por el río Paraná y la libre navegación de los ríos, que finalmente Rosas lo combate militarmente Sí. y el mitrismo lo pone en la Constitución. En la libertad de Claro. circulación. No sé Claro. si la Mirá vamos que- mirá siguiendo, que- ¿no? mirá que contraste, ¿no? Bueno, claro. El problema, y Mitre diseña un modelo republicano que aún hoy pervive, digamos, porque él se basa mucho en lo que todo lo que escribió Alberdi, después se terminan peleando muy mal. Alberti tiene escritos de viejo que nunca salieron a la luz como corresponde, donde Alberti se autocritica del modo, porque él era un joven que lo combatía a Rosas. Sí. Era uno de los pocos que escribía con una buena pluma, no una pluma violenta como la de Sarmiento, pero Alberti era el único que se oponía a Rosas con argumentos del federalismo norteamericano y una cantidad de cosas que Rosas capaz debió haber escuchado mejor, ¿no? Pero Alberti confronta con Rosas, un muchacho joven, siempre participando desde el exilio, un intelectual, siempre confrontando con Rosas, pero en 1880, poco antes de morirse, se pelea tan fulero con Mitre que lo desnuda a Mitre. Y desnuda el carácter del proyecto de Mitre. ¿Cómo lo caracteriza el proyecto? Escribe un libro que se llama La historia del federalismo en la Argentina o algo así. Pero Mitre está tan sólido, porque Mitre se muere en 1906, y Mitre fue un jugador de la política. Mitre es uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Unión Cívica. Claro, por eso Alén se va rapidito, porque Mitre era más ligero que la luz, más veloz que el aire, como dice un amigo. Mitre era un cuadro lúcido. Siempre yo reconozco esas cosas, ¿no? Una cosa son una cosa es un Galtieri Claro, y comparamos, y otra cosa es Mitre, Eso es otra cosa. Claro. Mitre modeló un país, lo modernizó. Después viene Roca y lo desarrolla más a eso, ¿no es cierto?
Pero ese es el cauce de la Argentina, ¿no? Que además Mitre se da el lujo de darle un basamento histórico, de darle héroes, porque hasta que Mitre no escribe la historia de San Martín y de Belgrano, eran dos tipos más perdidos entre cosas que a nadie le interesaba mucho, ¿eh? O sea, el reconocimiento, la lectura de la historia, es Mitre el que lo introduce, si no había nada. Pero digamos, finalmente, ¿cuál es el modelo de Mitre? ¿Mitre tiene un modelo de colonia o un modelo no, es un determinado modelo colonial adecuado y buscando el ensamble con el naciente y en desarrollo Imperio Británico. Mitre es contemporáneo de la conquista de la India, del desarrollo de Australia. ¿A tu criterio lo que hacía, lo hacía con honestidad intelectual, creyendo? Yo creo que sí. Porque hoy por hoy, cuando uno compara, no tienen honestidad intelectual, tienen intereses, quiero quedarme con todo y nada más. Claro. Pero, no, Mitre, sí, yo cuando era chico, todavía, ¿no? Hace 50 años, 60 y un poco más, se decía, el hijo de Mitre quedó, ¿no? Como que el hijo del potentado. Yo no tengo registro de que Mitre se haya enriquecido, ni que fuera un gran terrateniente. Él entendía que ese sector era el que tenía que ser la élite porteña, de origen almacenero, la burguesía mercantil porteña, era la que tenía que llevar adelante todo el país. Por eso Sarmiento habla de los 13 ranchos, porque las provincias del interior eran inviables. Siempre vivieron de la disputa por las rentas de la aduana, ¿no? Claro, interpretando que la renta de la aduana era para ellos. Claro. Esa es la Argentina que encuentra Mitre, que es una continuidad de Rivadavia, por otro lado, y el sucesor, verdadero sucesor, digamos, como estratega, como estadista, es Roca, muy apalancado con Pellegrini, que siempre tuvieron tensiones con Mitre, por supuesto. Nadie entrega la manija así como claro, eso. sí. Y la aristocracia que rodeaba a Mitre era la vieja aristocracia rosista. Son los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos, sigamos para adelante. Sigamos para adelante. Yo creo que recién en 1936, con las primeras versiones históricas, creo que de Adolfo Saldías, empieza a cuestionarse y admirarse cómo viene todo esto, porque después de Caseros y sobre todo después de Pavón, después incluso de la muerte de Urquiza, porque la muerte de Urquiza lo mata un comandante federal, López Jordán, acusándolo de traidor al federalismo, y tenía toda la razón del mundo. Sí. Para mí sí. Porque Urquiza, algunos dicen por plata, otros no sé, porque Urquiza, lo que dice Roberto Ortiz en su Historia Económica de la Argentina, es que Urquiza era el hombre de los intereses de los criadores de oveja, que la historia económica argentina es primero la oveja, después la vaca, después la agricultura, ¿no? Ajá. Y que Urquiza es el hombre de los criadores de oveja que necesitaban territorio. Y esos territorios, los mejores los tenía la provincia de Buenos Aires, el sur de la Pampa Húmeda. Santa Fe nunca la dominó del todo, Urquiza. Entonces, Córdoba menos. Entonces, Urquiza miraba a la provincia de Buenos Aires. Y en el fondo, a él si en lo personal no le duele, para usar un término, no tener la provincia de Buenos Aires. Porque lo que lo necesitaban eran los productores de ovejas. Bueno, esas cosas están atrás de la figura de Urquiza, que después lo ensalzan porque es el federal devenido en apoyo de lo que fue la política mitrista. Es el gran legitimador. Él legitima la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay para la República. Urquiza la legitima. Claro que sí. Incluso hay conatos de rebelión de las levas en la provincia de la Mesopotamia para no ir a la guerra, y Urquiza se echa para atrás, digamos, ¿no? Si él hubiera dicho no, era no. Todavía. ¿Por qué el modelo de Mitre está? Bueno, ya me lo dijiste, fundamentalmente fue la motivación de los ingleses, hacer mierda a Paraguay. Claro. Porque era un modelo de desarrollo mal ejemplo, digamos. Tenía hasta ferrocarriles propios, Paraguay. Paraguay tenía Altos Hornos.
para fabricación de acero. No, y a Paraguay lo destruyeron. A Paraguay lo destruyeron. Lo dejaron sin mano de obra directamente. Claro. Se mataron a todos los hombres, sí, y a muchos niños. Sí, de última hasta los chicos los mandaban. Sí, sí. Sí. No, lo borraron de la faz de la tierra, sí, en términos bíblicos. Fue tremendo. Ahora, ¿qué ganó la Argentina? Y nos quedamos con Formosa. Y bueno, una guerra de expansión. Y eso es todo. Pero nos quedamos con un modelo de centralismo porteño. Absoluto. Y postergación del interior. Y el dominio del río Paraná, básicamente por Argentina. Esta es la verdad. Ahora, dominio, ¿qué dominio? Si ya habíamos puesto en la Constitución que era de libre navegación. Claro. ¿Qué dominio? Era la garantía del comercio, bueno, en esos años británicos, en alguna medida un poco menor Francia, que se dedicaba nada más que a los suntuarios. Pero esta es un poco la historia. Así viene prefigurado, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que la matriz de los conflictos sociales y económicos y territoriales de la Argentina hay que buscarlos en dos hechos, 1828 y 1835. 1835 es la ley de aduana de Rosas, que es el incipiente proteccionismo de la Argentina, que fue, digamos, derrotado por las armas, ¿no? Claro. Y el fusilamiento de Dorrego, que es el padre del federalismo. Porque si Dorrego hubiera sobrevivido, yo no sé si hubiera aparecido la figura de Rosas. Capaz hubiera ocupado. Rosas aparece un poco por la presión que genera el vacío de la desaparición de Dorrego. Y bueno, pero Dorrego y Rosas agarran en 1829. Tiene esos 3 años hasta el 32, después se va y vuelve en el 33 con todos los chiches, digamos, ¿no? Sí, bueno, asume el poder público, la famosa asume el poder público. Claro. Por eso uno hoy en la Constitución es delito de traición a la patria, el poder público. Claro. Ojalá un gobernante de la Argentina hoy tuviera la suma del poder público. Bueno, depende cómo lo use. Y no tuviera que depender, claro, bueno, ya, no, pero el presente es mucho más complejo. La historia, la humanidad ha avanzado muchísimo. Pero me quedo con algo que dijiste. Pero la guerra sigue. Los norteamericanos la resolvieron en 2 años. Sí, claro. En lo que decimos en el idioma del barrio, plato mierda en 2 años. Y acá, bueno, es toda una cosa permanente. Claro. Porque los que te dicen la unidad, y bueno, entonces vamos a poner, una de las formas de unidad es que todos pudiéramos adherir a un proyecto de país colonia. Dependiente. Sí. Entonces, unidad, todo el país que queremos ser colonia. Mira, nosotros somos hispanos y italianos. Somos mediterráneos nosotros. No somos los sajones que se formaron que si robabas un alfiler te cortaban la mano. Claro. Por eso son tan apegados a la ley. Los norteamericanos son de esa cultura. Nosotros somos de otra. Sí lo miro con un poquito de envidia yo, ¿no? Pero sí, porque yo me encuentro hoy en mi laburo, con que la ley escrita es interpretable. Hasta se puede interpretar en el sentido absolutamente opuesto de lo que vos estás leyendo. Nosotros somos así, ¿no? Escribimos. Sí. Hoy me puse a pensar, ¿alguien sabe que en la Constitución del 94, yo creo que un agregado al artículo 14, que dice que las empresas tienen que coparticipar el 10% de su beneficio a los trabajadores? Habla de un porcentaje concreto, el 10%. Eso lo dice la Constitución, ¿eh? El 10%. Acá hay un partido político, que todos sabemos cuál es, que es el que se inviste de defensor de la Constitución, sí, el Partido de la República, que jamás habla de eso. No, claro, porque no le conviene. Y yo tengo unas ganas de ponerlo en el puerto que ni te cuento, porque es de la Constitución. Claro. Bueno, claro. Algún día volveremos sobre ese tema, ¿no? Traemos la Constitución, acá la leemos y iniciamos una polémica. 10%. Yo sabía que estaba, sí, señor, pero no sabía que estaba tan taxativo. Son cosas que se escribieron en joda. Yo creo que lo aplican las fábricas de neumáticos en la Argentina, por lo menos Goodyear seguro, que todos los años el balance de la empresa, el 10% de los beneficios se reparte entre el personal. Lo dice la Constitución, Pato. Por eso digo, nosotros a veces escribimos en joda, somos irresponsables, ¿no? ¿Por qué nadie alerta sobre eso? No hago exclusiones porque nadie lo ha hecho.
Claro. A mí esto me lo contó Héctor Recalde. Héctor, no sé, un hombre más grande que yo, abogado, legendario abogado de los sindicatos, muchas veces legislador, presidente del bloque del Frente para la Victoria hace unos años, un amigo. Uh-huh. Héctor una vez me dijo, me llamó la atención sobre ese. Y yo dije, ¿cómo? Yo era legislador. Claro. Y dije, ¿cómo? Y lo fui a buscar y está. Claro. Y ¿cómo? Y nadie habla de esto. No, pero está ni los más progresistas hablan de esto. Bueno, entonces, ¿para qué escribimos las cosas? Ahora, si las escribimos y nosotros le damos el valor que le damos a la Constitución, que es el gran contrato social de la Argentina, ¿y por qué no lo cumplimos? Claro. Bueno, lo que pasa es que eso nos define, ¿eh? Eso nos define. Somos una manga chanta. Sí. Va. Sí. Va. Sin exclusiones, ¿eh? Sí. Somos una manga chanta y uno, aparte de lo que vos decís, especificás y referenciás, uno lo nota en la vida cotidiana, que hay chanterío por todos lados. Claro. Uno lo palpa. Hoy estoy sentado en un sillón, digo una cosa, mañana estoy en otro y digo exactamente lo opuesto y no se me mueve, no me pongo colorado ni siquiera si alguien me dice, che, mirá que vos hace 2 años dijiste tal cosa. Pues, y así nos va, amigo, así nos va. Entonces, bueno, no nos vayamos porque uno se entra. Sí, volvemos a la senda de... volvamos a la historia. Llegamos a 1000. Volvamos a la historia. Terminemos el ciclo de influencia de Mitre, ¿no? Ya la Argentina de Roca, sí, hay un parteaguas, ¿no? En 1876 se empieza a producir en serie todo lo que es, se inventa la industria frigorífica, de enfriamiento. ¿En qué año dijiste? 1876. De ahí hay un pasito a que empiecen a venir barcos frigoríficos de Europa, acá a instalarse frigoríficos y empezar el gran negocio de la exportación de carne. Claro. Entonces la vaca desplaza a la oveja para el sur y las mejores tierras quedan para las vacas. Eso siempre viene acompañado de conflictos políticos. Claro. Siempre. Claro, por intereses. La conquista del desierto, ¿qué es? La oveja. Se necesitaba territorio para la oveja, porque la vaca venía empujando. Es un poco lo que pasó hace 20 años con la soja y la vaca. Claro. Entró la soja y la vaca entró a desplazarse hacia la periferia de la pampa húmeda. Claro, porque más negocio la soja. Bueno, claro. Eso siempre tiene un correlato en la política. Siempre lo ha tenido. Entonces, el ciclo que empieza con el frío y los buques frigoríficos, los buques, no me acuerdo cómo se llaman, los que llevan la carne enfriada, Sí. El principal mercado era Inglaterra y Francia, que tenían poder adquisitivo, Claro. y tenían una creciente proletarización, crecimiento de la industria y una creciente demanda de alimentos urbanos. Entonces, ahí se instalan los frigoríficos y ya es Argentina moderna. ¿Y qué nos deja eso? Y la guerra civil que hubo por la federalización de la capital federal. Otra vez la aduana. Claro. Otra vez la aduana. Otra vez. ¿Años? 1880. Claro. 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 De ahí sale la creación de la Ciudad de La Plata, sacar la capital de la provincia de Buenos Aires de la capital federal. Digamos, es toda una, pues no olvidemos que Roca era tucumano, toda una definición militar fue esa. La federación, la capital de la nación, la va a manejar el interior y va a estar en Buenos Aires. Estamos con el Papa Álvaro. No, algo como para que... Bueno, no, sonó el celular, teléfono, nomás. después lo atiendo. Sí. Volvamos. La famosa federalización que nos enseñaron en la escuela. Sí. La federalización es el predominio de la aduana en manos del Estado Nacional, Roca en aquellos días, Roca y Pellegrini, y la provincia se la dan a Alsina. El nombre de Dardo Rocha es el hombre de Alsina, que lleva adelante el puerto de La Plata. La capital hace el puerto con Madero. Claro. Eso es Argentina moderna ya. ¿Y eso hasta dónde llega? Llega hasta Irigoyen, hasta el fin de Irigoyen, hasta Uriburu.
hasta el 30. Ahí en el 30 se acaba el largo ciclo que empezó en 1870. ¿Y arrastrado por qué? Por la crisis europea. Se acabó la Argentina del ganado y las mieses, como se decía. Ajá. Se acabó. ¿Y qué salida busca la Argentina? Y hegemónicamente la salida colonial. Agarrarse con uñas y dientes al imperio que le dio de comer durante 60 años, Gran Bretaña. Por eso el hijo de Julio Argentino Roca, Julito, en la misión que va y firma el tratado con Inglaterra, Roca-Runciman, Sí. pues Inglaterra, a resultas de la gran crisis del 29, Inglaterra cierra prácticamente el imperio, hace un muro alrededor del imperio, prioriza su imperio, Canadá, la India y Australia, ¿no? Y quedan en un segundísimo plano otros lugares con los que Inglaterra comerciaba en condiciones muy parecidas a las de sus colonias grandes, digamos, ¿no? A las de sus grandes proveedores. Uno éramos nosotros. Y ahí va donde Julio Argentino Roca, cuando se firma el pacto Roca-Runciman en 1933, Sí. que le asegura, fíjate por qué si firmó un pacto, que le asegura a Gran Bretaña, a la Argentina le asegura un cupo de toneladas de carne anual para el imperio, o sea, para Gran Bretaña, para la isla, Sí. a cambio, ¿qué cede Argentina a cambio? El manejo de los ferrocarriles. Tal cual, el manejo de los ferrocarriles. ¿Y qué dice Julio Argentino Roca? A ver si recuerdo las palabras exactas. Argentina es la sexta estrella del firmamento británico. Mirá qué frase, ahí te lo define concretamente el pensamiento. Ese es el modelo. Pero además lo dice como, mirá qué triunfo hemos logrado, que somos una estrella del firmamento británico. Sí, señor, sí, señor. Carlito, calentame un poquito de agua, por favor. Se nos está acabando el mate con el Papa y todavía no hemos llegado ni al peronismo. Mirá, mirá vos qué... Claro. A ver, porque después gran parte del revisionismo histórico lo ve como que nos chupaban la sangre. Bueno. Pero que es una parte de la verdad, pero la otra, pero en ese momento por ahí gran parte de la Argentina lo veía como que esto nos dan de comer porque nos compran lo que son los clientes. Es que la pregunta que se respondieron siempre fue la misma, ¿no? Mirándolo con mirada lo más aséptica posible. Bueno, la cosa está así, ¿cómo seguimos? Porque vuelvo mucho más atrás. Hay que mirar, y voy a citar la fuente. Sí. Hay un libro escrito por dos liberales, que para mí es el libro más moderno que he leído en la historia argentina, salvo el que estoy leyendo ahora, ¿no? Pero se llama La historia del país de los argentinos. Son 3 tomos. Los autores son Carlos Floria y un García Belsunce, que es un pariente del famoso caso de María Marta. Son todos profesores de historia, hombres de escribir en el Diario de la Nación. El papel de Artigas en 1816. Yo cuando vi el mapa, lo que sería la mesa de arena, ¿no? En el lenguaje castrense, de 1816. 1816 tenía la convocatoria del Congreso de Tucumán, a la cual iban unos poquitos, entre otros detalles, pues Redón fue congresal por la provincia de San Luis. No sé si alguna vez en su vida Redón pasó por San Luis. Lo armaban así. Debe haber pasado, pues se entrevistó con San Martín de Mendoza, de pasadita, pero 8 años después. Ahora, ¿quiénes iban? No iba Santa Fe, no iba Córdoba, iba Buenos Aires, que Buenos Aires no es la de ahora, era 1816. Sí. A los indios los tenían ahí en la puerta, a 15 kilómetros. No iba a Santa Fe, no iba a Buenos Aires, no iba a la Mesopotamia y no iba a la República Oriental. No era la República Oriental, no iba a la Banda Oriental. Porque toda esa gente, encabezada por Artigas, básicamente Santa Fe, la Mesopotamia, Córdoba no tanto, pero Santa Fe, la Mesopotamia y la Banda Oriental estaban cercados militarmente por los portugueses, bajados de Brasil, y estaban guerreando.
Y Buenos Aires, haciendo caso omiso, arma el Congreso de Tucumán. Como que eso no importaba nada. Con provincias inventadas que existieron después, pero en ese momento eran ciudades del noroeste de la Argentina, más Bolivia, y Bolivia por Potosí sobre todo, ¿no? Porque los muchachos se volvieron respetuosos de los originarios, digamos, ¿no? Y esa gente es la que hace el Congreso de Tucumán. Pero el centro de gravedad de la Argentina estaba al mando de Artigas, pongámosle de Estanislao López, pongámosle de Francisco Ramírez, guerreando contra los portugueses que se venían. Y los portugueses querían todo el Río de la Plata, no solamente Montevideo. Entonces, y esa parte tan importante. Y Artigas siempre terminó siendo el maldito. Lo termina, primero Rivadavia le hizo la guerra igual que a San Martín. Ahí está el papel de los porteños, no nos olvidemos nunca de estas cosas. Claro. Porque esto está muy vigente. Claro. Y Mitre lo termina haciendo desaparecer de la historia Artigas. Artigas es uno de nuestros padres de la independencia, claro, de nosotros, sí, no solo de la República Oriental del Uruguay. O sea, similar contra los españoles nada más que contra los portugueses. Pero tal cual. ¿Cree que peguemos un salto en la historia? Que dale, es una cosa que recién libre. Recién pensaba y quiero volver sobre eso. El tema de las guerras civiles y cómo resuelven las hegemonías. Yo siempre le digo a los que les gusta esta cosa de una guerra civil y listo. Listo no, a veces agarran los malos en la guerra civil. Claro. Si no, preguntémosle a los españoles. 1,5 millones muertos en 1936, 1939, ganó la derecha fascista y España fue un país casi feudal hasta que lo salvó el mercado común europeo. No sé cuándo ingresó a España, pero tiene que haber sido después de la muerte de Franco. Claro. Así que, ¿desde qué año decís la Guerra Civil Española? 1939 terminó. Y Franco hasta Franco la muerte muere en el el 75. Bueno, mirá. 20 de noviembre del 75 muere Franco. Mirá. En el 77 creo que hacen el parto de la Moncloa, condiciones que le impone el mercado común. Porque España se estaba preguntando, ¿y ahora cómo seguimos? Claro. Que es la pregunta que siempre uno se hace, bueno, nosotros lo estamos en la Argentina, pero todo el mundo se la hace cuando llega a crisis un poco extremas, que dice, hoy, pues vos me decís, yo pienso, ¿no? Las medidas que anunció Sergio Massa el otro día. Yo sé que me pregunto, ¿no teníamos otro camino? Pero a lo mejor no lo tenemos, pero yo me lo pregunto. No, yo me lo pregunto también. Bueno, bueno, claro, y no se escuchan las voces, yo no escucho voces, es un reclamo a los propios que hago, Che, muchachos, ¿no tenemos otra idea? Si la tenemos, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no la difundimos y la discutimos? Claro. ¿Por qué no la entregamos tan fácil? Sí. Yo creo que... La dejo ahí nomás, Pero sirve muy bien, Papa, para conectar cosas de la historia con el presente, que siempre se repite. Para eso sirve la historia. Claro, para eso sirve la historia. Se repite como farsa y no como tragedia. Es una gran frase. Bueno, y claro, decisiones estratégicas y a veces... pero siempre los intereses condicionan históricamente, ¿no? Sí. Y eso que no llegamos a Perón, porque vamos a retomar ahora el hilo de los años 30 en la Argentina. Dale. Hablábamos del pacto Roca-Runciman, que es determinante del pensamiento de un sector de la Argentina, y perdónenme, de la oligarquía argentina. Porque ahora dicen que la oligarquía no existe. No, que son palabras viejas. Sí, ajá. Culturalmente existe, así como existe nación y colonia, existe pueblo y oligarquía. ¿Cómo que no va a existir? Claro. No guitarreen, existe. Claro. Yo te digo, puede haber pobres oligarcas, porque es una cuestión cultural más que de bolsillo y de cuenta bancaria y de acciones en sociedades. Aunque si buscamos las acciones en las principales sociedades de la Argentina, vamos a encontrar apellidos con fuerte olor a bosta, como decía Jaureche, ¿no? Claro, salidos y figurantes en todas las comisiones de la sociedad rural. Vamos, no jodamos, la Argentina no ha cambiado tanto. Claro. Entonces, pero junto no alcanza con ese arreglo del pacto Roca-Runciman, por eso le resuelve un poco el mercado al productor ganadero, a los frigoríficos que teníamos de 20 años antes, norteamericanos e ingleses,
¿no es cierto? Y a la exportación. No alcanza. Entonces aparecen los primeros pujos industrialistas, que ya venían tímidamente de la sustitución de importaciones de la Primera Guerra. Ujú. Entonces, ahí empieza un pujo muy, con mucha influencia del pensamiento militar. Ya en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela Superior de Guerra, ya empieza a haber profesores que empiezan a plantear el tema de una industria que nos haga independiente, por lo menos mirando lo bélico. Ahí se empieza a pensar, ahí Mosconi, YPF, Claro. es 1922. Sí. Sabio es el que plantea los altos hornos para fabricar acero, y no era para fabricar lingote, era para después mecanizarlo y tener una industria madre, Claro. que ya nos empezara a poner a resguardo de conflictos europeos que a nosotros nos cortaban toda posibilidad de producción. Por ejemplo, acá en la Segunda Guerra Mundial no hubo cubierta para los camiones, ni para los autos, cubierta. O sea, las ataban con cadena, las cubiertas. O sea que a veces la motivación para industrializarte no era tanto un modelo de país No, era independiente, sino la una necesidad. necesidad Claro, total, claro. una necesidad. Pues si vos, cuando viene se desarrolla la exportación de enfriada, y ahí empieza la exportación en carne en lata. Y vos necesitas hojalata, necesitas la fábrica que te haga la lata, necesitas la planta, necesitas la máquina que va a llenar la lata. Todo eso Y es, se genera todo eso una es clase producción de social. máquinas de herramientas Claro. que va despacio, ¿no es cierto? No sé, cuando empezó la fábrica Siam en la Argentina, que llegó a ser muy importante. Fábrica de electrodomésticos, llegó a fabricar autos, Sí. llegó a fabricar locomotoras, motores de barco, ¿no es cierto? Todo eso empezó segunda mitad de la década del 30. Y fíjate vos, ahí se crea la Junta Nacional de Grano. ¿Por qué se crea la Junta Nacional de Grano? Porque Argentina ya tenía un importante excedente de trigo, Ujú. y al calor de ese impulso de alimentación a Europa, Argentina necesitaba exportar trigo a Europa. Ujú. Y Argentina se veía en condiciones de competir básicamente con Estados Unidos y Australia como oferente Claro. de trigo a Europa. ¿Cuál era el problema? Que no competía por precio. ¿Cómo se solucionó? Creando la Junta Nacional de Grano. ¿Para qué se creó? Para que el Estado financiara la diferencia de precio. Mirá. ¿Eh? Entonces que No, lo que o hoy sea, se ve con lo que hoy se ve como una defensa. Hoy nos están devolviendo los subsidios porque ¿sabés quién liquidó la Junta Nacional de Grano? Carlos Menem. Carlos Menem la liquidó, claro. Debe haber sido 1995. 60 años, amigo. 60 años. De retención y al revés, digamos, ¿no? Claro. Donde todos los argentinos financiábamos. Yo siempre lo digo. Yo cuando era chico y vivía en Azul y mi papá se dedicaba a cuestiones del campo, la gran noticia esperada de la tapa del diario La Nación era el anuncio de la Secretaría de Agricultura o Ministerio, según fuera, del precio sostén de trigo para ese año. ¿Eso qué quería decir? Precio, se llamaba precio mínimo sostén. El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura y con la Junta Nacional de Grano como herramienta, le garantizaba al productor un precio mínimo. Como el comprador era la Junta Nacional de Grano, era la herramienta, ¿no? Okay. Sí. El productor sabía, si el precio era mayor, mejor. Ahora, nunca cobraba menos que eso. Le garantizaba, yo no sé en qué proporción, no soy tan estudioso, no sé en qué proporción, el costo de producción y un beneficio. Pero que se lo pagamos y no sé cuánto tiempo. Bueno, pero yo no sé, si me apurás a la luz de la historia, no sé si no fue bueno, porque finalmente, con el tiempo, se desarrolló todo un sector agro, digamos, la producción de máquinas agrícolas, todo eso, somos punta en el mundo. Y debe tener que ver con eso. Yo creo que sí fue bueno, claro que fue bueno. Yo como argentino, digo, en aquellos años hubiera dicho, bueno, lo que le damos a ellos no me toca a mí, pero si no se lo damos, ¿cómo desarrollamos industria? Claro. ¿No es cierto? Claro. Yo no estoy en desacuerdo, yo lo apelo a la memoria, nada más. Claro. Yo digo, miren la Argentina cómo colaboró en un sentido y hoy la Argentina
está pidiendo colaboración, si vos querés, inversa. Sí. Y no, te dicen, no, lo tengo en el Ese silo bolsa. expropiatorio, ese violador de la propiedad privada, es desconocedor del esfuerzo. Sí. A mí que me decís, yo estoy para ganar plata, no claro, para hacer beneficencia. Es atacar al motor de la economía para subsidiar a los improductivos, vagos y toda la fila. Sí. Qué interesante. Es una cuestión eso, para reflexionar, con una mano en el corazón. Qué interesante. Qué egoísta nos ha vuelto el capitalismo. Bueno, no sé. Bueno. Son intereses, volvemos a lo mismo, el común denominador. Se defienden intereses. No me vengas con que, pero antes, no sé, a mí no me importa nada. Lo sintetizó muy bien Juan Carlos Pugliese en 1989. Ah, claro. Candilero el hombre. Claro. En esos días, ministro de Economía, un gran hombre del radicalismo. Sí. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y siempre te responden con el bolsillo. Es una gran verdad. Sí. Y lamentablemente es así. Tuvimos otra. ¿Se puede decir que cada proyecto popular fuerte es una oportunidad, una ilusión? Qué sé yo, el irigoyenismo primero y el peronismo después. Porque vos decís, bueno, ahora sí, ahora hay una idea, fuerza de desarrollo en igualdad, con inclusión social y que los chicos y bueno, y todo, pero por algún motivo siempre queda inconcluso. Sí, porque somos un país... No lo podemos sostener. No, somos un país... Capaz porque nunca hubo una guerra donde se derrotara por completo al otro. ¿Y si ganaban los otros? A ver, yo te digo las consecuencias si ganaban los otros, ¿no? Sí, si ganaban. Y te lo digo desde el peronismo. Sí. ¿Quién puso la gratuidad de la enseñanza universitaria en Argentina? El peronismo. Sí. El radicalismo hizo todo. ¿Hubiera habido aguinaldo en la Argentina? ¿Hubiera habido vacaciones pagas en la Argentina? ¿Hubiera habido derechos laborales en la Argentina? ¿Qué Argentina tendríamos? Miremos el resto de Latinoamérica, con los procesos que han seguido. Si todavía nos envidian, todavía hoy, sí, que somos un despelote, y todavía deben venir, todavía nos envidian. Siguen viniendo a ver, yo lo digo de la historia, no de mi ideología. Por algo soy lo que soy, sí, ¿no? Vamos, sí, claro. No lo saqué de un repollo. Yo me enamoré de ese país, ¿no? ¿Fue posible? Claro que fue posible. ¿Es muy difícil? No es difícil. Lo que pasa es que los propios peronistas nos hemos olvidado del IAPI, de la Constitución del 49, de las cosas que hicimos, trascendentes, que nos borraron de un plumazo, con un decreto, fenómenos históricos de altísimo impacto social, y hoy se dan el lujo de decir que estamos como estamos porque hace 70 años que hacemos cagada. Sí. Y nosotros venimos de eso. Y yo digo, a ver, sentame uno adelante mío, vamos a hablar de estas cosas, y yo te voy a traer lo que decían los del otro lado en esos días. Sí. Hasta los comunistas, te aviso. Sí. Los movimientos populares son infiltrados. Y lamentablemente hasta un punto... son permeados por los tiempos también. Lo de infiltración me parece un simplismo, ¿qué? Porque la ligué alguna vez. Perdóname, ¿no? No, pero... Hay palabras que a mí enseguida me dicen respuesta. Bueno, ¿cómo podemos decirle? No. Son permeados, diría yo. Son permeados. Pero son permeados por las modas. Es decir, nosotros... Vos te ponés a discutir con el menemismo y las consecuencias de haber desguazado las empresas estatales, ¿no? Sí. Hoy no estaríamos discutiendo el brutal aumento de tarifa que se viene. No, estaríamos discutiendo si está bien que el Estado subsidie. Ahora, las consecuencias sociales para el hombre común son muy distintas. Hoy la va a tener que poner. Sí. ¿Bien? ¿Es justo que la ponga? Yo creo que no. Porque nunca abren los costos de las empresas de servicios privatizadas. ¿Qué es lo que justifica los aumentos? ¿Qué es lo que lo justifica? Yo creo que es las revanchas de beneficios no conseguidos más la sociedad con el Estado, porque una parte se la lleva el Estado. Sí. Gran parte, una parte de los aumentos de tarifa tiene que ver con que el Estado es socio de ese tema. El Estado necesita recaudar. Por eso te iba a decir justificadamente, entonces, se lleva una parte. Se lleva una parte, esta es la verdad. Pero está bien que cada vez con ciclos más cortos, porque 2016 fue el gran sablazo de Macri, 3.900% de aumento en tarifa de luz y de gas,
y ahora vamos camino, ya hablan de 2000 y pico. Va a empezar un sablazo grande y en 1 y pico, como le estamos haciendo el trabajo sucio a los que van a venir después, porque realmente estamos aplicando el programa de lo que haría Larreta en el gobierno, no yo, entonces vamos otra vez por otro 2000 y pico están hablando. Que las tarifas de servicio están atrasadas. Bueno, pero nadie se pone a mostrar una estructura de costo. Pero nadie. Hay donde no hago excepciones. Digo, tal cual. ¿Y nuestro gobierno cómo se defiende? ¿Qué se defiende? ¿En las reuniones privadas con los tipos? Porque si vos mostrás la estructura de costo y lo podés justificar, muy bien. Todo lo vamos a entender. Ahora, si vos me decís, ¿estamos atrasados en qué términos estamos atrasados? Porque vos capaz que me venía a hablar de los combustibles, de los hidrocarburos y del gas, y me vas a correr con los precios internacionales. Claro. Y yo te voy a decir, bueno, cortémosla con eso, viejo. Claro. Cortémosla. El costo es argentino. Claro. Discutamos cómo podemos trabajar en función de los costos nacionales. Nosotros no somos exportadores de hidrocarburos, por lo tanto no tenemos la situación de los granos, que los granos es mucho más complejo, porque vos tenés el maíz que vale, por la soja, $550 la tonelada, ayer en Chicago, sí. ¿No es cierto? Ponele el trigo, no sé cuánto sí, está. El trigo, 300, la soja, como no. Claro, el trigo se consume internamente, claro. Nosotros exportamos excedente, claro. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos hoy, no sé, 4 millones de toneladas para consumo interno, entonces, claro, pero vos tenés 7, 8 millones de toneladas para exportar, que lo vas a cobrar a $400 la tonelada, y acá, para el mercado harinero, para mantener el kilo de pan o la docena de factura a 100 mangos, ponele, ya es un anacronismo esto, vos decís, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que la industria harinera gane lo mismo que la exportación? Viejo, tenés que subsidiarla, es un montón de plata. O retención. O si no, y bueno, hagamos pan con eucalipto, qué sé yo. No, retenciones. Claro, o retenciones. Claro. Para equilibrar pero el juego. retenciones, bueno. Hay que tener espalda política para... Bueno, pero el caso de los hidrocarburos, yo no sé por qué no se discute en estos términos. ¿Por qué no discutimos en términos de costo interno? No te permiten conocer el costo a boca de pozo del petróleo. Bueno. Eso es secreto bajo 7 llaves. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Bueno, Néstor Kirchner se los clavó por decreto. Néstor Kirchner le puso $42. Y a partir de eso elaboró toda la política energética. Lloraban, ninguno se fue. Primero. Ninguno se fue. Evo Morales, cuando recién subió, le dijo, señores, el petróleo lo va a manejar el Estado. ¿Se quedan o se van? No se fue ninguno. Y eso que en el caso de Evo Morales era el 85% para las empresas, creo, y un 15% para el Estado. Evo Morales dijo, va a ser al revés. Claro. El 85, y no se fue ninguno. Y no se fue ninguno. Bueno, lo que estarían ganando. Bueno. Pasaron del 85 al 15 y se quedaron. Bueno, a ver si nos entendemos, estimado. A ver si nos entendemos. Sí. En estas conversaciones van saliendo las soluciones posibles y diálogos y cosas. A lo mejor estamos diciendo burrada, ¿no es cierto? Yo no creo. La verdad que pregunto mucho sobre estas cosas a la gente que sabe, pero que venga alguien y diga, no, lo que ustedes están diciendo son pavadas, y venga y justifique, sea del palo que sea, ¿no? El tema es qué intereses prevalecen, claro, ¿qué intereses prevalecen? ¿Cómo miramos a las transnacionales? Porque después de lo que fue la década del 90 y el menemismo, digamos, todo lo que es explotación de hidrocarburos está en manos de las transnacionales y YPF está mojando el bizcocho, pero no en la proporción que tenía antes, que era prácticamente monopólica, ¿no? Claro. Entonces, hay limitaciones muy serias para meterse, legales, para decir, no, esto va a ser, no podés. Entonces, vos lo acabas de decir, o sea, a ver, Julio De Vido declaró el otro día que él, siendo ministro de Infraestructura, nunca conoció la letra chica del acuerdo con Chevron de Vaca Muerta. Bueno, el ministro de la Nación. El ministro. Entonces, viejo, así no se puede. No, así no se puede. Entonces, porque vos un día te van a cerrar la tranquera y cuando quieras
ir con una llave, romper la cadena, te van a venir con la ley. Usted Claro. no se puede meter. Y si no te gusta, anda al CIADI. Claro, exactamente. A ver quién va a ganar. Bueno, pero si uno lo mirara con sentido de emergencia nacional, ¿no es cierto? En vez de descargar esto, en vez de pelearnos por los planes, por cómo atendemos los marginales, los que no están en el sistema, que son millones, en vez de llorar, porque todos lloran por el 40% de pobres, Sí. y guitarrean, Sí. y ven de qué manera le arman el bolso para mantenerlo, y de última las políticas populares más importantes terminan siendo un contenedor de la tranquilidad de lo que se la llevan en pala. Tal Esa es la Argentina que yo estoy viendo. Tal cual. Pero para eso se tiene que dar, y te voy a poner el ejemplo, de que si Vicentín estafa al Banco Nacional del Pueblo, la gente salga en favor de Vicentín. Eso te pinta la gente. Logren armar un simulacro, lo que sea, de que vos ves por televisión la gente respaldando a Vicentín. Entonces, me parece que ahí tenemos el talón de Aquiles. Si no tenemos una conciencia para respaldar todo esto que deberíamos defender, ¿y cómo? ¿Qué gobierno lo puede enfrentar? Sí, bueno, si yo creo... Si no estamos como Elías, ponele como Elías que quiso, y si no tenés espalda, Claro. ¿qué vas a poder enfrentar? Claro. Y bueno, pero sí, esto ya nos mete el tema más profundo, digamos, de los caminos de la política, digamos, ¿no? Y en qué punto uno está parado, qué chances reales tenemos de que la sociedad asuma como propias ciertas ideas, cuando lo que importa a lo mejor es el día a día, cuando lo que importa es lo individual, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Claro, El mundo claro. ha cambiado, o sea, Y el capitalismo hoy, te hoy por forma hoy vos ves que en WhatsApp unas cosas encendidas, digo, ¿dónde está esto en la sociedad? No está, porque nos conformamos con el WhatsApp, nos damos manija, militamos en el WhatsApp, y eso le pasa a todos. Le pasa a todo. Los chicos están en Instagram, en qué sé yo, en Telegram y en todas esas cosas, y se expresan y se satisfacen por ahí. ¿Y lo colectivo dónde está? Y cada vez está más diluido. Está más diluido. Está más diluido. Característica del sistema capitalista consumista, me Bueno, parece a mí. y Porque te vuelve bueno, un poco más bueno. individualista, un poco más competitivo, un bueno. poco. Vos, tu vecino se compró un buen auto y en vez de alegrarte, hijo de Bueno, puta. ¿Cómo bueno, soy? entonces yo te voy a tirar la oreja. Si es así, a la sociedad hay que tirarle la oreja. Sí. Y decirle, amigo, esto sí no funciona, ¿eh? Invierte, amigo. Claro, esto sí no funciona. Si no es colectivo, arréglesela como pueda. Que es el mensaje del liberalismo, digamos, ¿no? Claro. Arregle, como dijo este muchacho Burrich hace unos años. Esteban. Claro, hay que desarrollar el emprendedurismo. ¿Sabés lo que quiere decir eso? Hermano, Cada cual. hacé changa, arreglátela como pueda. En una de esas te haces rico. Claro. Bueno. Sí, a ver, pues también yo debe ser porque no tengo formación católica ni de ninguna religión, yo no me siento salvador de nadie, ¿eh? Ni del alma ni del cuerpo. Entonces digo, amigo, usted tiene que pensar, usted tiene que enfrentar su realidad. ¿Le va mal? Bueno, va a tener que reflexionar. Si alguna vez le fue bien, ¿cómo llegó hasta ahí? Si nunca le fue bien, y es muy joven y nunca consiguió trabajo, y se va a tener que plantear cómo. Ahora, nunca se lo plantee solo porque va muerto. Ahora me parece que... ¿Qué más se puede decir? Sí, no, pero sabés lo que te estamos escuchando atentamente y pensaba, hemos llegado a tal punto que ese que está mal piensa que el principal culpable está quizá en el lugar que lo puede ayudar, que el principal culpable está en la política, no en los grandes intereses que se llevan los recursos del país, que forman activos externos, como se dice, afanarse dólares. No, cree que el máximo culpable está por ahí entre los diputados. Entre los vagos, inoperantes, ineficaces de la política. Claro. Lo que pasa, si por ahí he escuchado gente bien intencionada, recién hablábamos de un amigo común en off, sí. Que por ahí despotrica contra la política, pero yo primero que no lo acepto, ¿no? Creo que la política es una de las pocas actividades que se resuelve con más política. Claro. Hay algunas actividades que se resuelven con la policía, otras actividades se resuelven con las leyes, otras con los sindicatos. La política es con más política.
Claro, con más y mejor política. Por supuesto. Y con más participación en la política. Claro. Por más descabelladas que sean las ideas de las personas. Y fíjate que eso va en contra de lo que decía, encerrarse en las redes. No, claro. O salir con un discurso negador, ¿sí? Este discurso exótico que es el de Milei, por ejemplo. ¿Por qué digo exótico? Pues yo más bien que son ideas viejísimas las que esgrime Milei, que tienen a lo mejor un pie, ¿no es cierto? Todo va mal, o sea, lo que tenemos dentro. Si hablamos de la macroeconomía de la Argentina, no va tan mal, pero analicemos la realidad cotidiana del la hombre gente común. del común. Claro, del hombre común, esta tormenta que hay de la inminencia, de las tarifas y todo, le va mal. Entonces, claro, llevamos 39 años de democracia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con la democracia? Y hemos tenido democracia formal muy sólida, pero no hemos tenido democracia real, profunda. La democracia no es un concepto. ¿Viste que hablábamos hace un rato de la Constitución? Sí. La democracia no se agota ahí. La democracia es un concepto mucho más profundo. ¿Por qué no invade lo social y lo económico la persona cuando piensa en la democracia? ¿Qué se creen? Que la democracia es votar, tener el esquema republicano, pero bienvenido. Pero la democracia no termina ahí. No termina ahí. Entonces uno mentalmente delega y la delegación encierra una comodidad, ¿no? Claro. Que lo resuelva el otro. Si el otro no lo resuelve, lo mato. Claro. ¿Y qué alternativa tengo? ¿El ciudadano común se pregunta eso? No. Espera que venga otro. Sí. Que le traiga la solución mágica. Es más, se ponen los políticos, dicen, claro. Y la generalización, está bien, hermano, pero preguntate un cachito, analizá un poquito. Por eso la historia, ¿no? A ver, hay ciertos discursos que si uno lo agarra bajo la lupa de la historia, no resiste el menor análisis. Claro. Claro. Qué sé yo de Milei podría hablar 15 minutos. Claro. Y puedo ir desde lo que es la aplicación de un liberalismo extremo, que ya a esta altura hasta es tonto por lo primario, ¿no es cierto? Por lo elemental. Sí. Parecen los liberales de David Ricardo de hace 200 años, en serio, más de 200 años. Y lo traes ahora y vos ponés esas ideas en ejercicio y te lo imaginás presidente ese tipo y te pones en un satélite y ves el incendio de la Argentina. ¿Vos te imaginás un país con universidades privadas, sin sindicatos? Cambiar lo que tenemos hoy a eso, ¿no? Sin sindicatos, sin partidos políticos. Uno imagina que habrá una resistencia importante. No, además, nadie se imagina cómo puede convivir ese tipo de ideas, ponerle en el esquema republicano. Si va a tener, en el mejor de los casos, porque ni el radicalismo ni el peronismo van a dejar de ser. Entonces, en el mejor de los casos va a tener 1/3 en las cámaras de toda la Argentina, de todo nivel. ¿Y con 1/3 qué haces? ¿Está bien? Ese esquema es solo aplicable con una dictadura, una feroz dictadura. O permisividad social, porque Macri también, no sé si tenía la mayoría necesaria, jueces de la Suprema Corte por decreto, de última, con los servicios de inteligencia, se cagó en todo. Sí, está bien, pero ¿sabés qué pasa, Pato? Ya lo hemos visto. Esa es la historia de las dictaduras en la Argentina. Te imponés por la fuerza, porque hay maneras y maneras, por eso digo, lo de la guerra civil, a veces violenta, a veces no violenta, pero guerra civil al fin. Te imponés de ese modo irregular, ahora, mejor que te vaya bien. O sea que porque cuando perdés legitimidad... Lo justificaba a Perón que haya preferido no enfrentar en el 55, porque podés ganar o perder. Sí, bueno, lo que pasa es que la historia contrafáctica... Lo justificaba ahora con 70 y pico, ¿no? Me parece que con 20 y pico no lo justificaba. No, además una vez un sindicalista me dijo en 1970... hablando de esto, un hombre que había vivido, había sido protagónico en esos días, me dijo, mirá, en todos los sindicatos había lista para ir a agarrar las armas. El 16 de septiembre no vino nadie. Claro, una cosa es... Cosa veré de Sancho. Ya no estaba. Cosa veré de Sancho. Las armas que había comprado Evita para armar a los sindicatos, terminó siendo el armamento para fundar la gendarmería. Claro. Evita había comprado en Holanda las armas y estaban en la Argentina. Según viene alguna película, Perón ya lo había frenado a eso. No lo frenó, las armas estaban en la Argentina. A mí me lo contó Armando Cabo.
Ajá. que fue protagónico y hombre cercano a Evita. Ajá. Con esas armas se creó la gendarmería. Mirá. ¿Sí? Mirá. Bueno, Pampa, se me cruzó por la cabeza preguntarte, Lo que quieras. San Martín no fue preso porque se fue. Ajá. Ajá. Rosas igual, se fue. Bueno, Irigoyen sí, fue preso. Perón no fue preso porque se fue. ¿La van a meter presa, Cristina? Sí, pueden, sí, quieren la foto. Yo creo que quieren la foto. ¿Y qué país queda ahí? ¿Eh? ¿Será viable? Es inviable un eso país es una con vuelta de rosca con hacia Cristina la presa. violencia. Yo digo, es una vuelta de rosca hacia la violencia política. Sí. No a lo mejor en el momento, que seguramente va a haber movilizaciones del activismo, Sí. pero a medida que recrudezca la situación económica desfavorable, porque va a recrudecer, Sí, sí. lo afirmo hoy, Sí. 19 de agosto de 2022, Coincido. porque los que vienen, lo dijo Patricia Bullrich ayer, acá lo que hace falta es de una vez por todas un buen saque, dijo, Claro. y lo arreglamos todo. A ver, vamos para Eso, que... eso lo hizo Álvaro Alzagarray en 1959. Sí, pero a ver, para que la gente le quede claro, el programa Universidad Pública, Olvídate. 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 Salud Pública, Olvídate. Educación Pública, No. ¿eh? No. Son los cánceres para ellos, son los cánceres. Y eso que no hablamos de el Ministerio de Desarrollo Social y el subsidio a las organizaciones sociales. Porque algún día le van a meter mano. Los muchachos Claro. están muy confiados de que cortan la 9 de julio, que un día se va a acabar. Un día se va a acabar. CONICET, Desarrollo Tecnológico, de eso, la cara del Pampa. De eso, ¿Y si no, bueno, dónde? eso es lo que viene, para que quede claro. Claro. Tarifa, yo te voy a dar subsidio. Pagás si no cagaste frío. Sí. Y vos decís, eso no se puede. Sí, en Bolivia yo escuché que antes que llegara Evo Morales, en el país del gas se calentaban con bosta de guanaco. No, sí se puede, siempre se puede, Siempre estar se puede. peor. Sí, claro. Claro. Bueno. Viste, hablábamos de la guerra civil, por ahí alguien dijo la letra con sangre entra. Yo no deseo estos escenarios, por favor. No, claro. Yo creo que se puede aprender en la prosperidad, no en la miseria. La miseria, ojo, la miseria tiene caras horribles, Sí. que es la guerra entre nosotros. Claro, padecimientos. Es matarnos por un pan que nos van a regalar. Sí. En el fondo esa inseguridad cuando se profundiza, que uno le robó a otro y después terminan en robos. No, claro. La otra vez, el mejor ejemplo, robos a cooperadoras de escuela. Claro, a clubes. ¿Qué pueden robar? Claro. Para vender en 200 pesos. Sí. Bueno, eso que es guerra de pobre contra pobre. La miseria material trae la miseria espiritual. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. El pobre no es un santo por el hecho de ser pobre. Cuando la cosa arrecia claro. y cuando la necesidad apremia, Capaz que tiene el un hombre poco se más transforma. Capaz que tiene un poco más de justificación. ¿Sí? Nada más. Ojo que un escenario de miseria profunda es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. Ahora, si seguimos con el país donde lo que tiene la panza llena, porque hay que mirar, acá en Necochea mismo, y en Buenos Aires ni te cuento, y en La Plata también, que son los lugares donde yo ando. Sí. Yo en Mendoza no voy al restaurante, pero en estos lugares sí. Hay que ir a un restaurante un viernes a la noche, un sábado a la noche en estos lugares. Hay mucha gente que le va muy bien. Sí. Y hoy por hoy no es barato ir a un restaurante. No, claro. Entonces digo, la pucha, no es para tanto. Claro, yo no, ni por casualidad recorro el conurbano, ni por accidente geográfico lo recorro. ¿Cierto? Dos o tres veces me mencionaste que los que van a venir van a ser peores, imaginando que quizás no haya 2023 para el peronismo, para el Frente de Todos. Imaginando. Pero he sentido que hay expectativa en la provincia de Buenos Aires de conservar. Sí, ojalá. Axel Kicillof es un tipo muy serio administrando. Ojalá, yo voy a trabajar para eso, lo digo públicamente. Yo acá en Necochea no me he involucrado con la política, por supuesto soy amigo de todos los peronistas, pero yo voy a trabajar públicamente para apoyarlo a Axel, sin ningún tipo de tapujo. Creo que no solo es mi obligación, tengo ganas de hacerlo, Sí, no. porque yo veo como el hombre trabaja,
cómo se desvive, cómo emplea su tiempo. La honestidad intelectual y personal. Sí, yo lo veo un tipo muy serio, cuando abre la boca no dice cosas del momento. Bueno, hay que ayudarlo, merece ser ayudado. Y ojalá pueda seguir, porque además yo tengo también mi pijotería, digamos, ¿no? Yo lo vengo diciendo, viste que me estoy reuniendo con intendentes de la zona. Sí. Yo sueño con Quequén, porque, a ver, y no... ¿Soñás con Quequén en qué sentido? Ya te digo, lo voy a describir. Sí. Yo tengo una gran admiración como habitante de Mendoza de hace 39 años por San Luis. Sí. San Luis es una provincia que hoy debe tener menos de 500.000 habitantes. Mendoza tiene 2 millones y pico, 200. Y yo cuando voy a San Luis, me da una envidia, porque hasta el pueblito más chico tiene una fábrica y se ve de la ruta, un gran galpón. Muchas veces se los denostó a los Rodríguez A. Sí. Y vos andás por San Luis y son todas autopistas, gran parte de ellas iluminadas. Entonces yo sueño con un Quequén abastecido por 4 autopistas. ¿Por qué no iluminamos los 100 kilómetros entre Mar del... Lo hacemos autopista, iluminamos la ruta 88 entre Mar del Plata y Quequén. Y hacemos lo mismo con la 227, y hacemos lo mismo con la 87, y hacemos lo mismo con la ruta que va a Dorrego. Porque precisás recursos. ¿Vos te lo imaginás a Quequén? No. ¿Y con un tren funcionando, rehabilitado a nuevo? ¿Por qué no soñar? Si yo lo veo en una provincia que tengo al lado de Mendoza, si fue posible allá, que una provincia, vuelvo a decir, 500.000 habitantes, pura vaca y trigo. Bueno, hoy dijiste, es la política la que define a largo plazo. Bueno. Que no se ha podido definir todavía la zonificación, ver si un proveedor del puerto que vende veneno o secadora de cereal vive al lado de una casa de familia, una cosa que no corresponde y no lo podemos resolver acá en Necochea de hace 30, 40 años. Bueno. La costa se está comiendo ahí cerca de Costa Bonita y no podemos resolverlo. Y no podemos resolver que vaya toda la materia fecal en crudo y vos querés iluminar las autopistas. Sí, bueno. Pero hay que soñar, amigos. Si no nos quedamos siempre en la chatura, en la chiquita, en peleándonos por tonteras, menores. Y yo le como la cabeza al gobernador con esto. Esto que te acabo de decir, yo se lo he dicho por lo menos 3 veces, che. Bueno. Y hay cosas que son nacionales y cosas que son provinciales. Pero si vos no la decís, no la exigís, y es lo que yo busco y me ofrezco. Ese es un aporte grande que le haces a nuestra comunidad. Que el gobernador escuche directo. Claro, y yo me ofrezco con los muchachos intendentes que nos damos manija cuando hablamos, opositores y compañeros. Muchachos, yo sueño con esto. Y se enganchan ahí nomás. Pero yo pongo como centro a Quequén. Perdónenme los necochenses. Sí. Yo pongo mi boliche, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Pero papá, la verdad que te he conocido un poco más hoy. Me has sorprendido con tus conocimientos de historia y algo que no es muy habitual ya en esta etapa de la vida, tener esa casi la utopía tan presente. La utopía o la ilusión tan presente, porque generalmente el paso de los años, por ahí, por las cosas que uno ha visto, empieza a conformarse con mucho menos y empieza a soñar con cosas más chiquitas y algunos a eso les llaman realismo. Bueno, veo que, porque yo ni siquiera te lo pregunté, rompiste solo con eso, quiere decir que está dentro tuyo y creo que eso es bueno para todos. Y para vos mismo también, es mejor calidad de vida, darse el gusto de soñar con cosas importantes. Hace poco leí una definición, Eduardo Galeano, señor, le preguntaron ¿qué es el horizonte? Y dijo, una línea hacia la que siempre tenemos que caminar. Mirá qué bueno. Yo a mí me identifico mucho con ese tipo de cosas. A mí no me pidas mucho. A ver, si yo tengo que hacer un programa de todo esto, me rodeo de asesores, que de hecho los tengo, ¿no? Que trabajan en esta dirección. Ahora, capaz que si me apurás de corrido, yo no te sé, digamos, desarrollar un programa, pero yo sí sé el rumbo. Claro, que es lo fundamental. Yo siempre me obligo a tener un rumbo. Bueno, es esto que te acabo de decir, ¿no? ¿De dónde lo saco? De lo que te dije más temprano. Yo no lo saco del aire, ni de mis ganas, ni de nada.
Bueno, en fin. Sacamos de la historia. Un día analizaremos el peronismo, ¿no? Está bien. Sí, que quedó medio sollazado. Sí, fíjate, pero es un toque mío de llamémosle, es un poco, a ver, es un poco date el gusto, autosuficiente decir de grandeza. Pero yo siempre digo, vos no sos bueno te hacen los demás. Bueno, yo cuando tengo que hablar del peronismo, hablo de todo lo que hablamos recién y después el peronismo cae solito. Claro. Es un método que tengo de desarrollar las cosas, para no ser panfletero ni superficial. Cae solo, por su propio peso en la historia argentina. Claro que sí. Pampa, querido, te agradezco mucho, No, gracias por acompañarnos. Un gustazo. A ver si, no sé si acá tengo operador. Tengo operador, vamos todavía. Se durmió. No. Pobre hombre. No, Carlito es ávido intelectualmente, vamos a ver, te vas a tener que vacar para extractar esta nota, Carlito. Bueno, el Pampa Jorge Álvaro con nosotros. Mira, hemos estado un rato, 12 menos cuarto. Te agradezco nuevamente. Carlito, dale, pone algo. Arte, información y cultura. En el aire, Frecuencia Vital 102.9 y frecuenciavital.com.ar.